Hola, bienvenidas a un nuevo video. Me acabo de lavar el pelo y voy a secar el cabello por primera vez con blower. Pero miren qué lindo se me ve ese pelo para atrás, Dios mío. ¡Ay, me gusta! Eso sí, fue sumamente rápido, lavar el pelo, express, chulo, me encantó. Ojo, no me voy a quedar con el cabello corto, pero me gustó bastante cómo se sintió el pelo, lo rápido que fue. Ahora vamos a ver qué tal con el secado. Acompáñame. Yo me voy a atrever a poner un temporizador para ver en qué tiempo me seco y si puedo lograrlo, porque se me está haciendo dificultoso, se me está haciendo un caos ahora mismo poder secar el cabello. Nunca he tenido el cabello tan pero tan corto, ni siquiera cuando pasé mi proceso por primera vez con el cabello tan cortito, por decoloración, que me lo corté y todas esas cosas. No sé cómo lo voy a hacer, no sé cómo me va a quedar, pero voy a poner ahora mismo un timer para ver en qué tiempo me seco el cabello, en qué tiempo puedo hacerlo. Vamos a ver. Le di ya a estar. Eso sí, es que siento el blower ahí mismo que me está quemando en el cráneo. Lo siento en el cuero cabelludo ahí mismo. ¡Ah! ¡Ah! Siento que esto está un desastre. No sé cómo arreglarme este pelo corto. ¡No sé! Ay, no sé. Mira, está todavía mojada la punta. Vamos a cambiar ese cepillo, a ver.
Bueno, así queda el cabello. 15 minutos con 38 segundos. Aparentemente está seco. Yo espero que me quede bien. Me voy a hacer un tubi ahora. Así es como se ve. La verdad no supe cómo pasarme el blower en cabello corto. Voy a tener que seguir haciéndolo así como lo hice, sacándome el agua simplemente y dejándomelo así. Que me gusta, no se ve mal, me voy a hacer un tubi, a ver qué tal. Y haciéndome rolo también es otra manera. Pero mientras tanto, hasta que no me crezcan, no sé cómo me voy a pasar el blower. Así es como se ven. Me voy a hacer un tubi por primera vez en cabello corto. Vamos a ver si puedo hacerlo, porque nunca lo he hecho. Vamos a ver.